Este museo se llama Juan Martín de Pueyrredón, pero habla de dos personajes importantes, de Juan Martín y de su hijo. La historia de Juan Martín la conocemos todos, pero Prilidiano Pueyrredón fue el primer artista argentino de mucho valor. Juan Martín invirtió muchísimo esmero y muchísimo tiempo en la educación de su hijo, lo formó en Europa y en la corte de Río de Janeiro, y de allí volvió Prilidiano, un personaje muy interesante, muy divertido, muy incorrecto, un gran artista, quizás el primero que realmente ha hecho pintura de muchísima importancia en el Río de la Plata, y además arquitecto e ingeniero. Así que ha hecho mucha obra pública: el Puente Pueyrredón, la Casa Villate, que hoy es la Casa de Olivos, es el primer chalet que ocurrió en la Argentina. Esto quiere decir la primera vez que los cuartos dejan de salir a galerías y desembocan en pasillos internos. Y también un artista que por un lado era parte de la sociedad burguesa y la retrató como nunca, y por otro lado era muy consciente del paisaje americano y lo retrató quizás por primera vez en esos famosos cuadros que hoy están en el Museo Nacional de Bellas Artes. En este museo hay una colección de prilidianos muy valiosa y muy importante, porque además de ser grandes obras de arte, son grandes testigos de la historia del siglo XIX, de las costumbres burguesas del siglo XIX, de los parentescos y de la construcción de las familias importantes del siglo XIX, y también de lo que ocurría en el campo. La restauración de los edificios del siglo XIX, que ocurrió en el siglo XX, este es cuando los argentinos empezamos a comprender la importancia de este valor, el valor patrimonial y arquitectónico de estas casas, fue la puesta en valor de esta casa en particular. Creo que es testigo de esa corriente y tiene que ver con volver a estas casas a un periodo colonial, una interpretación de lo colonial como de casa simple, española, de pared blanca. De algún modo o de otro, eso no termina de reflejar la vida verdadera de estas casas, que sufrió en muy pocos años los cambios de este crecimiento muy rápido de la burguesía del Río de la Plata. Con la apertura del comercio internacional, muy rápidamente cambia el gusto en los muebles y en las costumbres. Los muebles ingleses, la porcelana alemana, el vestido a la moda europea, se entelaban las paredes, aparecieron las arañas, apareció el color, aparecieron las alfombras, los adornos. Todo eso no está pensado en estas restauraciones que se hicieron en el siglo XX, sino que se volvió, al modelo español.